médica número 12, con asiento en la ciudad de Mar del Plata, y agradezco en primer lugar a la Universidad Nacional de Mar del Plata, al área de graduados, de hacer esta clase virtual, que estoy convencido que va a ser de gran provecho para todos aquellos que la escuchen, que participen, porque es, de entrada les digo, el rol del secretario técnico letrado es una innovación que implicó un giro copernicano en la historia del sistema de riesgos de trabajo. Se los digo con conocimiento de causa porque me toca a mí en este momento circunstancialmente ocupar un cargo orgánico en el organismo, en el ente rector, en la superintendencia de riesgo de trabajo, que es la autoridad de aplicación del sistema, pero siendo joven abogado en la década del 90, fui el primer responsable del servicio jurídico cuando se creó la superintendencia en el año 96, y trabajé varios años en eso. Después, bueno, la vida me llevó por otros rumbos, la actividad profesional, también algún cargo público, y conocí entonces desde sus orígenes el sistema, y uno de los aspectos que es digno de ser destacado en la evolución del sistema de riesgo de trabajo, y que en gran medida explica el hecho de que todavía esté vigente, cosa que es bastante asombrosa si consideramos que es la única institución de las políticas públicas de la década del 90 que fueron bastante innovadoras en muchos aspectos, cuestionadas también, pero bueno, es la única que dura hasta el día de hoy. Imaginemos, empecemos por la convertibilidad de la moneda, la concepción que había entonces de la autonomía del Banco Central, el sistema previsional de capitalización. Nada de eso existe ya. Sin embargo, el sistema de riesgo de trabajo ha sabido superar la prueba del tiempo y está vigente, está consolidado, y ha tenido la aptitud de reinventarse a sí mismo. Y ahora les voy a decir por qué. Una prueba muy cabal de esa ductilidad que tiene como plexo, digamos, de derechos, obligaciones y de instituciones de la seguridad social, que ya para mí es hasta bizantino seguir discutiendo si es o no seguridad social. Una prueba más ilustrativa imposible es el hecho de que esté dando cobertura el sistema de riesgos a la COVID-19, cuando en la cabeza de quién podía imaginarse que una pandemia podía merecer una respuesta por parte de un sistema de riesgos de trabajo, ¿no? Es una pandemia, uno puede contagiarse en cualquier lado. Sin embargo, el sistema dio respuesta. Salió un DNU, tiene sus normas de procedimiento reglamentarias. No voy a entrar en el detalle porque va a ser seguramente parte del contenido de la exposición ilustrada que ustedes van a escuchar. Pero les decía, esta capacidad de innovación que tiene el sistema y de adaptación hizo que en el año 2017 se sancionara la ley 27348, llamada Ley Complementaria de Riesgo de Trabajo, que introdujo algunas novedades, no de manera antojadiza, así a poncho, digamos así, sino de una manera muy quirúrgica, si se quiere, preservando los pilares esenciales, los principios del sistema y la base de sustentabilidad económica financiera, dado que es un sistema que, siendo en sentido lato parte de la seguridad social, opera con gestores que son aseguradoras stricto sensu, sin dejar por eso de ser gestores de la seguridad social. Pero les decía, esta ley complementaria tuvo la inteligencia de receptar todos o gran parte de los aspectos puestos en entredicho por parte de la doctrina jurisprudencial de la Corte Federal, en particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también de destacados superiores tribunales de provincia, como muy especialmente la Suprema Corte bonaerense. Entonces, cada uno de esos aspectos que fueron cuestionados en los fallos que fueron dictados a partir del año 2004, 2005, ¿no? Aquino, Castillo, Obregón en adelante, y toda esa secuela de fallos de declaración de inconstitucionalidad, los cuestionamientos fueron incorporados con miras a subsanar el texto original. Entonces, uno de los aspectos importantes fue que la ley pasó a ser una ley convenio. Es decir, el título 1 de la ley complementaria, que establece la obligatoriedad de cumplir con el procedimiento administrativo previo, excluyente, obligatorio,
con carácter previo a acudir a la justicia, está sujeto a la adhesión de las provincias. Bueno, la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, adhirió enseguida. Hoy hay 15 provincias que han adherido. Y bueno, esta posibilidad de haber adherido, en primer lugar, respetó el federalismo tal como debe ser respetado a la luz del principio de reserva del artículo 121 de la Constitución Nacional. No era sensato, no era correcto, cosa que yo viví y que me veía en la obligación de defender porque era, bueno, mi responsabilidad como funcionario de entonces, pero no lo hacía convencido, se lo digo con franqueza. Había que defender esta suerte de federalismo a macha martillo que contenía la ley en su texto original, ¿no? En virtud del cual este federalismo compulsivo, digámosle así, establecía que los decisorios de las comisiones médicas jurisdiccionales serían apelados, eso decía el artículo 46 de la ley original, hoy modificado, apelados ante los tribunales federales de sección. Es como si hoy, bueno, Mar del Plata tiene jueces federales de sección, es como si no, eso ocurría, una comisión médica de Mar del Plata, la número 12, los decisorios uno está obligado a apelarlos ante el juez federal de Mar del Plata. Fíjense, es como si no existieran los jueces laborales bonaerenses, o los cordobeses, o los santafesinos, o los mendocinos. Bueno, era algo difícil de sostener, se modificó. Hoy, mediando la adhesión de las provincias, se regulan los procedimientos de apelación, se busca establecer mecanismos armónicos para acordar vías recursivas que respeten las tradiciones procedimentales de cada provincia y que a la vez se salvaguarde esta obligatoriedad de la instancia administrativa previa. Para ir afinando la puntería, ¿en qué consiste esta instancia administrativa previa? De la cual hay en este momento 3 protagonistas que son los responsables de la exposición que los convoca hoy. Esta instancia administrativa previa se ventila ante un tribunal administrativo. Es un verdadero tribunal administrativo. Ya decíamos nosotros en la década del 90 que la Comisión Médica era un tribunal administrativo con no mucha convicción porque no teníamos demasiados elementos de juicio para rebatir, para desvirtuar los argumentos en contrario, en el sentido de que cómo era lo que planteaban los jueces de primera instancia, las cámaras de apelaciones y los superiores tribunales, y la doctrina mayoritariamente. ¿Cómo es posible hablar de un tribunal administrativo en donde, bueno, no se respeta la garantía del debido proceso, la defensa en juicio, no hay patrocinio jurídico, porque los trabajadores acudían sin patrocinio jurídico, porque estaba perfectamente habilitado, el control judicial era suficiente, que es lo que exige siempre la doctrina para un verdadero tribunal administrativo, no estaba tampoco salvaguardado, puesto que, como les dije antes, las apelaciones tramitaban ante no los jueces naturales, sino los jueces federales. Y, fundamentalmente, ¿cómo es posible que un tribunal administrativo que dirime controversias de intereses jurídicos, es decir, ejerce facultades materialmente jurisdiccionales, esté conformado solo por médicos? Bueno, como les decía, después de varios años, yo quiso Dios que volviera a trabajar en riesgo de trabajo, y lo hago con mucho agrado y entusiasmo, tengo gran apego al tema de los riesgos de trabajo. Me encontré con otra innovación, además de la ley convenio, que es la existencia de los secretarios técnicos letrados. Con eso comenzó a superarse culturalmente algo que era un lastre y una suerte de mal genético del sistema de riesgo de trabajo, que fue fundamentalmente diseñado por economistas, ¿no? Yo era de los poquísimos abogados que formaba parte del grupo primigenio, el grupo embrionario de redacción de los decretos, ¿no? De la puesta en marcha del sistema. La mayor parte eran abogados. Y veían con cierto grado de animadversión o de ojeriza, si quieren, a los abogados. Había que defender la condición de abogado en ese momento. Ya era mala palabra, era empezar diciendo yo soy abogado, plano de tal, había que convencerlos de que uno iba a hacer un aporte productivo. Porque claro, estaban asociados a la industria del juicio, ¿no? El carancho, aquel que mediando un poco de creatividad termina extendiendo hasta lo irracional el universo de contingencias resarcibles por vía de creación pretoriana. Entonces, bueno, hoy el abogado es un aliado estratégico del sistema de riesgo de trabajo. Yo me atribuyo cierto grado de responsabilidad en eso porque, bueno, desde el día 1 que acepté volver al organismo en un cargo orgánico, dije, bueno, vamos a terminar
con estos patrocinios gratuitos, vamos a buscar la modalidad de acercarnos a los colegios de abogados. Lo hemos logrado. Hoy tenemos 2 convenios celebrados con Colproba, que es la entidad de segundo grado de la provincia de Buenos Aires, que nuclea 21 colegios de la provincia, entre los cuales está el de General Pueyrredón, y con FACA, con la federación, que incluye también a Colproba. Tenemos 2 convenios marcos y estamos por celebrar otro con el Colegio Público de Abogados de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso solo ya sirve para ilustrar en qué medida hemos logrado superar esta resistencia que había, ideológica también en contra de los abogados. Y entonces hay 2 manifestaciones muy concretas. La primera es que el trabajador debe obligatoriamente contar con patrocinio jurídico. Eso ya está, a partir del año 15 lo mantuvo la ley complementaria. Y después, algo sobre lo cual me quiero detener unos pocos minutos para ya darle el tiempo que necesitan los doctores que van a exponer, los secretarios técnicos letrados, es la existencia misma de los secretarios técnicos letrados. El secretario técnico letrado existía muy al comienzo, la nomenclatura, no letrado, pero secretarios técnicos se llamaban a una suerte de delegados que tenían las comisiones médicas en el interior. Nunca hubo delegaciones de la superintendencia, pero se entendía, era un sistema federal, estaba en todo el país, había que buscar el modo de fijar criterios estandarizados, de coordinar. Entonces había unos llamados secretarios técnicos, que generalmente eran médicos, y que coordinaban los criterios de las comisiones médicas del interior. Entonces en el año 15 se dictó un decreto 1475 que modificó la primer norma de reglamentación de los procedimientos ante comisión médica, que era el decreto 717 del 96, y se incorporó la figura del secretario técnico letrado, 3 de los cuales son los que les van a hablar a ustedes hoy. Son profesionales calificados que ingresan por concurso. Esto hay que tenerlo muy presente. Ningún secretario técnico letrado entra a dedo. No se lo impone ni por la política, ni nada parecido. Se ganan su lugar por un concurso de oposición y antecedentes. Y adquieren una experiencia que es valiosísima. Por eso yo celebro que se desarrollen estas actividades de difusión del sistema y de capacitación por parte de secretarios técnicos letrados, que se vinculen con los colegios, con las universidades, porque esto es para los colegas, es oro en polvo, porque mucho de lo que ustedes van a escuchar no está en la doctrina, no está en los libros, porque estos colegas, que son funcionarios públicos, su tarea diaria consiste en dirimir controversias, en ejercer un discernimiento jurídico en apoyo de los pronunciamientos de los tribunales administrativos conformados por médicos. No puede haber un dictamen en donde se discuta un nexo de causalidad, como así pasaba antes, sin la intervención obligatoria del dictamen del secretario técnico letrado. Ahora mismo, con la COVID, con estas normas excepcionales que hemos dictado para dar cobertura a la COVID, no en el decreto 367, pero en la resolución 38 que lo reglamenta, claramente hemos dicho desde la superintendencia que tiene que intervenir el secretario técnico letrado en el trámite ante Comisión Médica Central para determinar la naturaleza laboral con carácter definitivo de la COVID. Y también hemos colado que no solo como control de legalidad en los términos del artículo 7, digamos, de la Ley de Procedimiento Administrativo, sino para analizar el nexo de causalidad. Así que, bueno, conozco a los 3. Yo tengo mucha vinculación con Mar del Plata. De hecho, yo vivo en Mar del Plata, viajo a Buenos Aires. Mi mujer es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así que por contigüidad me siento también parte de la universidad de ustedes. Así que los dejo con la palabra de los doctores Natalia Testa, Juan Fossati y Gastón Rey, que no tengo dudas que van a ser, muy dinámico, muy provechoso para ustedes esta aula virtual. Espero verlos pronto y gracias otra vez. Chao. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ante todo, gracias a ustedes por estar del otro lado. Un poco Alejandro ya habló de nuestra función. Nos pareció interesante para empezar esta exposición que ustedes conozcan específicamente cuál es nuestro trabajo y desde qué lugar estamos dando esta charla. Como dijo Alejandro, ya hace unos años que somos secretarios técnicos letrados, ingresamos por un concurso público de antecedentes de oposición. Cuando ingresamos a las comisiones médicas, la actividad del secretario técnico letrado era un poco más limitada.
Eran comisiones, obviamente, aún me aparecen con ese nombre, pero eran comisiones esencialmente donde la decisión de nuestra intervención, a excepción de los casos de rechazo de accidente de trabajo y accidentes sin itinere, dependía de si el médico nos daba o no vista del expediente. Hoy nuestras funciones están ampliadas a partir de la reforma del sistema. No solo la reforma del sistema, sino en realidad a partir de la ley 27348, que en realidad es una ley complementaria, y la adhesión de la provincia de Buenos Aires, nuestras funciones se ampliaron, en razón de lo cual hoy tenemos una intervención, bueno, mucho mayor en los trámites, y que muchas veces se desconoce bien cuándo va el secretario técnico letrado al trámite y cuándo no. La idea de este encuentro es tratar de llevarles a ustedes para aquellos que ya participan o que son operadores del sistema, darles manifestarles algunas inquietudes y algunas cosas que vemos a diario, y para aquellos que es la primera vez, que puedan tener una primer pantallazo más bien práctico, porque la mayoría de los que estamos en este auditorio somos abogados, podemos conocer la norma, podemos buscar la norma, podemos interpretarla, pero a veces se nos complejiza un poco en la práctica, ¿no? Sobre todo porque el derecho administrativo en general no es algo que muchos abogados se dediquen a ello, entonces a veces vemos que hay dificultades en las presentaciones, así que la idea de esta charla es justamente cuando conversamos con mis compañeros para armarla, es darle un pantallazo práctico. Si después surge alguna inquietud, alguna idea, o quieren profundizar en algún tema puntual, porque en 1 hora y monedas va a ser muy difícil explicarles todo el sistema de riesgo de trabajo, esperamos que, bueno, una nueva convocatoria, o podemos generar otros espacios para que ustedes también puedan traernos nuestra inquietud. Así que, bueno, eso es un poco lo que vamos a conversar hoy. Volviendo a nuestras funciones, a partir de la ley 27348 y la resolución 298 y 899 del 17, como pueden ver en el PowerPoint, específicamente establecieron cuáles son nuestras funciones dentro de todos los trámites de la 298. Hoy no solamente hacemos dictamen jurídico previo en los rechazos de accidentes, en los rechazos de contingencia, sea accidente de trabajo, sea accidente in itinere, sea una intercurrencia, sea una enfermedad profesional, sino que, donde también intervenimos, sino que además todas las cuestiones jurídicas que se susciten en la tramitación de los expedientes, en las comisiones médicas, en nuestro caso jurisdiccionales, son puestas en consideración a nosotros y nosotros las resolvemos, ¿sí? Para ello contamos con un cuerpo de abogados auxiliares que resultan fundamentales, que nos permiten, nuestra tarea no solamente se circunscribe a trámites de comisiones médicas en Mar del Plata, nosotros intervenimos también en otras, somos de la superintendencia, intervenimos en trámites dentro de la provincia de Buenos Aires, en Lanús, en Quilmes. Entonces, ustedes van a ver que independientemente de que trabajemos físicamente acá, muchas veces si hay abogados de otras jurisdicciones, pueden toparse con dictámenes nuestros. Nosotros, digamos, nuestra mayor tarea siempre fue ligada al dictamen jurídico previo, pero también hacemos opiniones de legalidad en las enfermedades, también ponderamos los elementos de prueba, los que ustedes van ofreciendo en los diferentes trámites, y también muchas veces a requerimiento del servicio de homologación emitimos opiniones respecto a cuestiones jurídicas que tengan que ver con la prescripción, con cuestiones jurídicas como cosas juzgadas, o si hubo un expediente en la justicia que ya tramitó sobre el hecho y demás. A ver, tengo acá, ahí está. Acá en el siguiente PowerPoint están detalladas cuáles son específicamente nuestras intervenciones, para no resultarles engorroso y no hacer tediosa la charla. Estas son algunas de las intervenciones que tenemos nosotros, pero tengan en cuenta que muchas veces tenemos intervenciones que nos dan los médicos por otras cuestiones que no tienen que ver con el objeto directo del trámite, pero sí con antecedentes jurídicos de ese trabajador, por ejemplo, si tramitó un expediente antes de la comisión médica y fue determinada su incapacidad y demás. Así que tenemos una amplia tarea y gracias a la colaboración de los auxiliares podemos llevarla a cabo. Ahora Gastón les va a contar un poco cuál es la normativa que es necesario que ustedes consulten al momento de iniciar un trámite en comisiones médicas.
Buenas tardes. Bueno, como ahí vemos en la filmina, las normas principales que ya Alejandro Speroni, el doctor Speroni les estuvo hablando, son la ley 24557, obviamente la LRT, la ley de riesgo de trabajo, su modificatoria, la 26773. Después ahí me detendría un poquito en la ley 27348, que es la que establece la obligatoriedad de la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional en todos los trámites, como algo obligatorio y excluyente. Acá, como también el doctor Speroni mencionó, el sistema es obviamente constitucional. La Comisión Médica nunca tuvo un pronunciamiento de la Corte sobre su inconstitucionalidad, al contrario, la ratificó la constitucionalidad, y como tribunal, o como verdadero tribunal administrativo, la Comisión Médica cumple con los requisitos que se establecen incluso en fallos de la Corte Suprema, que es desde aquel fallo recordado de Fernández Arias Compoggio. ¿Por qué? Porque es un ámbito especial, que es la seguridad social, y se establece una intervención de la justicia de amplio. Porque la justicia interviene, puede, la materia a debatir, digamos, la puede tomar con amplitud, y interviene también la valoración de la prueba con mucha amplitud. Hay otra cosa que les quería decir. A veces tenemos interposiciones de inconstitucionalidad dentro de nuestros trámites, que nosotros entendemos, y ahí tomamos nosotros la postura de la Procuración del Tesoro de la Nación, que dice que estas cuestiones sí deben ser resueltas por los juzgados naturales, digamos. O sea, nosotros cuando vemos pedidos de inconstitucionalidad sobre esta ley o sobre todo el sistema, eso no se va a resolver en la parte, digamos, administrativa jurisdiccional, y sí se resolverá en la parte de la justicia. Otras resoluciones importantes de la SRT de los últimos años: la 1838 del 14, la resolución 179.15, la 298.17 y la 899.17. Y finalmente ahí vemos la 40.2020, que establece la modalidad virtual, que tiene que ver con lo que es la solicitud de reconocimiento de enfermedad profesional COVID-19. Eso actualmente se puede presentar virtualmente. Y también la divergencia de las prestaciones y en el alta. Eso es lo que actualmente se puede presentar ahora en el medio de la pandemia, ¿no? Después tendríamos los objetivos de la próxima filmina. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de riesgo de trabajo? Bueno, el principal objetivo es la prevención. Esto lo tenemos consagrado en 1994, y desde, digamos, todas las normas primigenias del nuevo sistema de riesgo de trabajo, que establecen prevención para que no haya accidentes. Y esto fue un logro que se fue dando desde finales de los 90, principios de la década del 2000. Hicimos una base de siniestralidad en la SRT, y a partir de ahí se dictaron políticas que tienen que ver con diseñar acciones de prevención en conjunto de nación y de provincia, inspecciones y obviamente todo lo que tiene que ver con los trabajadores para que se sientan protegidos y no tengan accidentes. Ese es el principal objetivo. Tenemos que tener en cuenta que hay 12 millones de trabajadores y aproximadamente 550.000 accidentes al año. Entonces, evidentemente es algo muy importante, siendo el 80% cuestiones que tienen que ver con traumatológicas, cuestiones traumatológicas. Después, ¿qué pasa? Si el trabajador se accidentó, el próximo objetivo del sistema es curarlo. ¿Cómo se lo cura? Dándole prestaciones de salud que tienen que ver con tratar la recuperación de ese trabajador. Y si le queda una incapacidad, lograr resarcirlo con prestaciones dinerarias. Y finalmente, si ese trabajador se reinserta, hay que recalificarlo o recategorizarlo, depende de la incapacidad que tenga o lo que le haya quedado. Finalmente, bueno, ahí tenemos el último punto, que es promover la negociación colectiva laboral para la mejora de la prevención y de las prestaciones reparadoras. Ese también fue un logro del sistema. Ahora le doy el paso a Juan Fossati. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerle nuevamente a la facultad por la invitación que nos hizo. Esperemos que no sea la última.
Y nada, el punto que me toca a mí es hablar de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgo del Trabajo. Seguramente muchos ya las conocen. En esta primera parte vamos a dar una enumeración de ellas, las vamos a desarrollar un poquito más adelante, y seguramente a lo mejor en alguna otra oportunidad que podamos reunirnos nuevamente, vamos a hablar específicamente de cada una de ellas y las vicisitudes que tiene cada una de ellas. Como todos saben, el accidente de trabajo lo define el artículo 6, apartado 1 de la Ley 24.557, que es el acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Estas dos definiciones las vamos a analizar un poquito más adelante. También otra de las contingencias son los accidentes in itinere, que son aquellos acontecimientos súbitos y violentos que se producen durante la traslación del trabajador, siempre que éste no hubiera interrumpido o alterado ese trayecto. Otra contingencia enumerada son las que nosotros llamamos intercurrencias, las encuadramos dentro de los que son accidentes en ocasión del trabajo. Están enumeradas estas en la resolución SRT 3326-2014 y la 1838 del 2014. Estas son las que se producen en los traslados desde o hacia los consultorios médicos o los prestadores, donde recibe prestaciones el trabajador. Y por último tenemos los que denominamos enfermedades profesionales. Estas se encuentran listadas en el decreto 658/96, 1167/2003 y 49 del año 2014. También las vamos a analizar un poquito más abajo, como tenemos también las enfermedades no listadas, que se encuentran dentro de estos, fuera de estos decretos, y que son las que, a través de un trámite que se realiza por medio de la Comisión Médica Central, las determina como provocadas por causa directa o inmediata de la ejecución del trabajo, pero para cada caso en particular. Tenemos también las contingencias no amparadas por la Ley de Riesgo de Trabajo, que están taxativamente enumeradas en el artículo 6, apartado 3 de la Ley 24.557. Estas son aquellos accidentes y enfermedades ocasionadas por dolo del trabajador y por fuerza mayor extraña al trabajo. Aquellos casos en donde el trabajador por motus propios se lesiona, o aquellos casos excepcionales como puede ser un terremoto, una tempestad o lo que sea. Tenemos también las incapacidades del trabajador preexistentes al inicio de la relación laboral. Estas son las que se encuentran acreditadas a través del denominado examen preocupacional, efectuado según las pautas establecidas por la normativa, que muchas veces, y a muchos nos debe haber pasado seguramente, al iniciar un trabajo, nos realizan este tipo de exámenes. Y, como las enumeramos en el punto anterior, aquellas enfermedades profesionales no incluidas en los listados que mencionamos anteriormente, en los decretos que mencionamos anteriormente, no van a ser consideradas resarcibles en el caso que el trabajador no las presente, así como también aquellas que se presente el trámite en la comisión, pero esta no las reconozca particularmente. Vamos a seguir ahora con Natalia, que va a hablar de las contingencias y situaciones cubiertas por la Ley de Riesgo de Trabajo. Bueno, acá viene un poco más la cuestión más en la práctica, digamos. Como dijo anteriormente Juan, nosotros tenemos dos grandes tipos de contingencias que el sistema ampara. Por un lado los accidentes y por otro lado las enfermedades. Dentro de los accidentes encontramos distintos tipos. Los accidentes ocurridos dentro de la jornada laboral del trabajador, y son aquellos que son por el hecho del trabajo o en ocasión del trabajo. Los accidentes por el hecho del trabajo, como bien lo dice su nombre, el débito laboral concreto del trabajador tiene una relación directa e inmediata con el infortunio. Es decir, el trabajador se accidenta realizando su tarea. En los accidentes en ocasión del trabajo, la relación entre el accidente y la tarea no es tan directa, ¿sí? En realidad tiene que haber una circunstancia, un nexo, una condición para que se produzca. O sea, el trabajo es una condición o una circunstancia, un nexo para que el trabajador sufra una contingencia en ocasión del trabajo. Es decir, no está dentro de la jornada laboral del trabajador, pero el trabajador no está cumpliendo su débito laboral concreto, ¿sí? En estos tipos de accidentes, como están dentro de, digamos, el contralor del empleador, porque dijimos que son accidentes dentro de la jornada laboral,
En la carga de la prueba, es decir, frente a un rechazo de este tipo de contingencia por parte de la RT, es digamos, más gravosa para la RT que quiere efectuar la presunción de que estos accidentes ocurrieron de la manera en que el trabajador los describe. Esto significa que nosotros vamos siempre a cubrir los accidentes, o que todos los accidentes ocurridos dentro de la base laboral y en la jornada laboral deben ser cubiertos por el sistema. No. Para que un hecho sea cubierto por el sistema, debe ser un hecho externo al trabajador y debe reunir dos condiciones. Lo dice la normativa, que es la subalternidad y la violencia, ¿sí? Del mismo modo, muchas veces vemos nosotros en los expedientes que no está el hecho externo, ¿sí? Porque el trabajador estaba martillando algo y se desmayó, y entonces ahí se complejiza y las RT los rechazan, porque justamente es importante que ustedes tengan en cuenta que el hecho sí o sí tiene que ser totalmente externo al trabajador. ¿Bien? Después tenemos los accidentes dentro del grupo de accidentes, los accidentes in itinere. Los accidentes in itinere son ocurren todas aquellas contingencias que el trabajador sufre durante la traslación, sea a partir de que cruza el umbral de su vivienda hasta que arriba, digamos, hasta el límite exterior al ingreso de la base laboral. Tengan en cuenta esto, que para que un accidente sea considerado in itinere, debe reunir entre tres requisitos fundamentales, que son, el primero, que el trabajador no haya alterado el trayecto, la traslación hacia su base laboral. Si bien la normativa nos permite alteraciones permitidas o desvíos permitidos siempre que el trabajador anoticia al empleador dentro de las 72 horas que por razones de estudio o porque va a atender a algún familiar no conviviente y que pues circunstancia que debe acreditarla, o por razones, dijimos, de estudio, o porque va a otro trabajo, va a alterar el trayecto directo e inmediato hacia la base laboral. Lo cierto es que también necesitamos que ocurran otros tres elementos. Es decir, que haya una concordancia cronológica, es decir, que el accidente o la contingencia que sufre el trabajador esté dentro del límite temporal que le asumiría el traslado desde su domicilio hacia la base laboral, la concordancia topográfica, que el hecho haya ocurrido físicamente en un lugar dentro de esa traslación, y una concordancia teleológica, es decir, que la intención del trabajador sea concurrir a trabajar y que no haya interrumpido ese trayecto por una cuestión o un beneficio particular, ¿sí? Los accidentes in itinere, como no están dentro de la jornada laboral y el empleador no puede tener un contralor específico e inmediato sobre ellos, la carga de la prueba le corresponde al trabajador. Así que esto ténganlo en cuenta, sobre todo cuando las RT rechazan los accidentes in itinere, que es importante que como abogados ofrezcan la mayor cantidad de pruebas y acompañen todos los elementos. También tengan en cuenta que el domicilio que el empleador tiene del trabajador muchas veces no es el domicilio que actualmente donde él vive o donde él está, o a veces hay trabajadores que pasan unos días, por ejemplo, en la casa de su novia o de algún familiar, y entonces el domicilio, si bien a partir de la vigencia del Código Civil, que es el domicilio que nosotros consideramos, esa circunstancia hace que muchas veces la RT rechace, porque el trayecto donde sufrió el accidente el trabajador no estaba dentro del trayecto inmediato, directo y lógico, teniendo en cuenta el domicilio que tenía denunciado en la base del empleador. Esto pasa a veces también porque es el empleador que cuando hace la denuncia del accidente in itinere consigna como domicilio el domicilio que surge del trabajador en sus registros. Así que es fundamental que los trabajadores tengan actualizados esos registros, ¿sí? Porque muchas veces vemos que el rechazo en realidad tiene que ver con una falta de actualización de ese domicilio ante el empleador. Después tenemos las intercurrencias. Las intercurrencias no las van a encontrar en la ley 24.557, como dijo Juan anteriormente, refirió a las resoluciones de la SRT. Las intercurrencias son todos aquellos acontecimientos súbitos y violentos que puede sufrir el trabajador estando o bien durante el traslado hacia el prestador médico de la RT o en ocasión del tratamiento médico de la RT.
En este caso, el tratamiento que está gozando el trabajador está recibiendo en realidad el trabajador, tiene que ser a raíz de un acontecimiento anterior que se produjo o por el hecho, o en ocasión, o in itinere, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, será considerado accidente independiente al accidente por el cual estaba recibiendo la prestación médica el trabajador, y tengan en cuenta que para que la intercurrencia sea viable es necesario que esa primer contingencia esté aceptada, ¿sí? Es importante también comentarles que si bien nos consideramos accidentes en ocasión del trabajo, porque ahí la relación entre el trabajo y la contingencia es una relación no inmediata, no es inmediata, entonces los analizamos como accidentes en ocasión del trabajo, pero tengan en cuenta que respecto a la prueba es más rigurosa, porque como en el caso de los accidentes in itinere, tampoco está el contralor inmediato o por parte del creador, ¿sí? Y el otro grupo de contingencias que contiene, digamos, si amparo sistémico, son las enfermedades. Las enfermedades que son amparadas dentro del sistema tienen que ser contraídas exclusivamente a consecuencia del trabajo, ¿sí? Debe haber una gente dentro del medio que una enfermedad a través de criterios clínicos y médicos, es decir, que debemos contar con la médica que existe. La actividad laboral que desarrolla el trabajador, es decir, acá se analiza el débito laboral concreto del trabajador, y todo ese grupo tiene que haber una relación de causalidad, es decir, una causa-efecto. A raíz de la actividad, del débito laboral que cumple el trabajador, por la exposición a un agente en el medio ambiente laboral, se originó una enfermedad, ¿sí? Las enfermedades profesionales fueron, el listado de enfermedades profesionales, incluso la tabla de evaluación de enfermedades laborales, 58, sobre todo la constitucionalidad o no de las Faston dijo hace un rato, la idea de esta primera análisis aplican el decreto 650, lo que llaman agentes biológicos, el hantavirus y el trypanosoma cruzi, y posteriormente el decreto 49 del 2014 incorporó 3 agentes de riesgo que hasta ese momento no estaban incorporados, que eran el aumento de presión intraabdominal, que dio origen a las famosas hernias inguinales directas, el aumento de presión venosa en los miembros inferiores de los trabajadores, que daban origen a las varices, determinando que deberían tener como mínimo un nivel de exposición de 3 años, y finalmente las hernias discales, a través de la gente, carga, posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna. Y finalmente, el decreto nacional de urgencia, el 367 del 2020, introduce el COVID-19, que la verdad que quizás sea un tema que por ahí podamos profundizar en alguna otra charla. Yo básicamente les voy a decir que se considera presuntivamente una enfermedad de carácter profesional, pero no listada, es decir, no está dentro de la lista de enfermedades profesionales, respecto únicamente a los trabajadores que estén exceptuados del ASPO, es decir, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que actualmente está en vigencia en la Argentina. El decreto de necesidad de urgencia establece que, bueno, para estos trabajadores y respecto a los trabajadores de la salud, se va a considerar presuntivamente también enfermedad no listada, el carácter de enfermedad profesional no listada, y salvo prueba en contrario, es decir, que se pueda probar algún hecho puntual que determine que no ha sido adquirida
el COVID por la ejecución de su débito laboral. Obviamente en estos casos, para que sea considerada enfermedad profesional no listada, es necesario que el trabajador cumpla con el débito laboral, porque si no, de otra manera, no va a ser posible. Es decir, que esté cumpliendo tareas durante este periodo. Como una enfermedad no listada, va a ser necesario la intervención de la Comisión Médica Central, que un poco hoy Alejandro habló. Van a tener una tarea muy ardua los secretarios técnicos letrados de la Comisión Médica Central, porque ellos van a ser los que, va a haber, además de un dictamen de legalidad, van a ser los que analicen la relación de causalidad. Este tema del COVID es un tema muy nuevo para nosotros. Está la resolución 38 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que establece, que se expidió respecto a este tema. Y si ustedes están interesados, podemos armar una charla específica sobre este tema con Alejandro o incluso con algún médico de la comisión, como para abordar esta cuestión. Y finalmente tenemos aquellas enfermedades no listadas, es decir, si un trabajador presenta una enfermedad que no está dentro del listado que les nombré anteriormente, puede iniciar un trámite ante la comisión médica, y si la Comisión Médica Central determina que el caso, que esa enfermedad fue producto del trabajo, esa enfermedad para ese trabajador va a ser cubierta por la ART. Bueno, y ahora Juan nos va a contar un poco sobre la incapacidad laboral temporaria. Bueno, como decía Natalia, vamos a hablar de algunos conceptos que ustedes seguramente escuchan o cuando se presentan en la comisión lo sienten, que son para algunos ya conocidos y para otros no. La definición de incapacidad laboral temporaria es la que se produce cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporalmente la realización de sus tareas habituales. Cuando tuvo algún infortunio y durante determinado tiempo no puede continuar con sus tareas. ¿De qué forma es esta denominada ILT, como normalmente la llamamos nosotros? Hay 4 posibilidades. Esa por alta médica, una vez que luego del tratamiento la aseguradora le da el alta. Una vez que se transforma en incapacidad laboral permanente, o sea que esa incapacidad que tuvo no tiene forma de recuperarse y termina quedando en forma permanente. El transcurso de 2 años desde la primera manifestación invalidante, o sea, el periodo durante el cual como máximo puede estar un trabajador en periodo de ILT es de 2 años. Y en el peor de los casos, la muerte del damnificado. Tengan en cuenta esto cuando hablamos con respecto al periodo de 2 años o el periodo de ILT. Puede pasar que el trabajador ingrese por un accidente y esté cierto tiempo en periodo de ILT. Se reincorpore al trabajo nuevamente y por la misma patología vuelva a ingresar en este mismo periodo. Bueno, todos estos, y si lo vemos como una línea de tiempo, todos estos intervalos tampoco pueden superar el término de 2 años. No puede ser indefinido esto, siempre que sea por la misma patología. Como hablábamos recién, la incapacidad laboral permanente es cuando el daño sufrido por el trabajador lo que le ocasiona una disminución permanente de su capacidad laborativa. Y se la divide en 2 partes. Es total cuando fuere igual o superior al 66%, y será parcial cuando fuere inferior a este porcentaje. Tengan en cuenta esto porque muchas veces tiene que ver con respecto también al tema de cómputos, que también es para darlo en otra clase más adelante, y el porcentaje que le corresponde en la indemnización. Y el peor de los casos que le puede surgir a un trabajador es el de la gran invalidez, cuando en la situación de incapacidad laboral total necesite también la asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de su vida. Esta cobertura de esta persona que lo asista también está a cargo de la aseguradora de riesgo de trabajo. Ahora vamos a continuar con Gastón, que va a hablar de la información y documentación que debe proporcionar el trabajador al letrado.
No se lo escucha, a ver. No se escucha. Tocar la barra espaciadora, Gastón, a ver. Yo no lo veo a Gastón entre los participantes. ¿Estará? ¿Ustedes lo ven? Sí, nosotros lo vemos. Ah, yo no lo veo desde acá. Tiene silenciado el audio. Ahí está, ahí lo encontré, ahí lo activo. Ahí está. Ahí está. Listo. Bueno, perfecto, se había desactivado. Bueno, lo que les decía era, con respecto a la información y documentación, una de las cosas más importantes es la anterior, Guilmina. Bueno, igual la digo de acá. Una de las cosas más importantes es el relato lo más detallado posible que el trabajador le haga al abogado. Eso para facilitar, para que el abogado sepa en qué tipo de contingencia nos estamos ubicando. ¿Es una enfermedad? ¿Es un accidente? Eso va a ir mucho en el relato. Después, con respecto a las cuestiones de competencia, es fundamental pedirle la copia del DNI y después hacer una declaración jurada donde se ejerce esa opción de competencia. Hay un montón de comisiones médicas, bueno, por el DNI después se va a establecer esa competencia. Copia de la denuncia de la contingencia. ¿Quién puede hacer esa denuncia? Esa denuncia la puede hacer cualquiera. Puede ser el trabajador, puede ser los derechohabientes, cualquier otra persona que tuvo conocimiento o el empleador. Lo más frecuente es que la haga el empleador porque el trabajador le avisa al empleador que tuvo el accidente, o si está dentro del predio laboral, le avisará por ahí un capataz o un encargado, quien sea. Pero bueno, la puede realizar cualquiera. Después mostrarle, o sea, hacer que el trabajador le exhiba al abogado toda la documentación que tenga. Esa documentación se la puede haber dado a la aseguradora. ¿Qué tiene que apuntar? A tener el alta médica, el parte médico de ingreso, cartas de suspensión y de rechazo para saber bien los plazos, si está bien o no rechazado. Otra de las cosas es exhibir la documentación, bueno, eso ya lo dije. Si no conocen la RT vigente, ahí lo tenemos en la pantalla, se puede consultar por trabajador cuál es la ART que le corresponde. Eso lo pueden ver por la página web. Bueno. Después tenemos dos resoluciones importantes. La 179.15 y la 298 del 17. Ahí vamos a ver una diferencia en cuanto al patrocinio letrado. Es obligatorio en la 298. Todos los trámites que tengan que ver con el rechazo de la denuncia, la divergencia en la determinación de la incapacidad, necesitamos sí o sí tener patrocinio letrado. Pero otros trámites no, que están en la 179.15, que es realizado por empleador sin RT, silencio del RT, la divergencia en el alta, el reingreso a tratamiento, la divergencia en las prestaciones en especie y el rechazo de enfermedad no listada. Para esto no necesitamos el patrocinio obligatorio. Bueno, y ahora le voy a dar el pase a Juan. Bien. Vamos a hablar ahora de los trámites iniciados por el trabajador ante comisiones médicas, pero en este caso en forma virtual. Ustedes saben que a partir de, como nombraba antes Natalia, la resolución SRT 40/20, hay ciertos tipos de trámites que ustedes pueden iniciar a través de nuestra ventanilla electrónica, nuestra ventanilla virtual. Estos tipos de trámites son hasta ahora 3, más allá de que, como lo estuvo hablando antes Alejandro, se está trabajando para que se incorporen nuevos tipos de trámites porque no sabemos cuánto va a durar todo este periodo. Los 3 tipos de trámites que tenemos en este momento son la solicitud de reconocimiento de enfermedad profesional de COVID-19, que ya la analizó antes Natalia y no tiene sentido que sigamos hablando. La divergencia en las prestaciones, en este caso hablando de la resolución SRT 179/15, en los casos donde está destinado a resolver la disconformidad del trabajador en torno al contenido o alcance de la prestación. Estas normalmente siempre son presentaciones que se realizaban en forma presencial, pero a partir de esto, y como son trámites importantes para el trabajador, se habilitó esta nueva ventanilla.
y otra, que es la de divergencia en el alta, que está incorporada en la resolución SRT 1838/14, que es la que habla en que está destinado a resolver el desacuerdo del trabajador con la alta médica otorgada por la aseguradora. Tengan en cuenta que en este tipo de trámite, igual todos los tienen desarrollados abajo en unos cuadritos que me parece creíamos que iban a ser muy prácticos para ustedes. El trámite de divergencia en el alta debe ser presentado dentro de los 5 días hábiles desde la fecha de la notificación del alta médica al trabajador. Hay un instructivo que acá se los marcamos también, en donde tienen en pocos minutos la forma de presentar cada uno de ellos. También tenemos los trámites iniciados por la ART o el empleador anteasegurado ante las comisiones médicas. En este caso son 4 tipos de trámites. El trámite de determinación de la incapacidad, el trámite de abandono de tratamiento, el de valoración de daño y el del caso mortal. Todos estos tipos de trámite los tienen ustedes detallados más allá que dentro de la página de la SRT, que es srt.gov.ar, armamos un cuadro, como les dije antes, más abajo, donde específicamente tienen los requisitos que necesitan para cada uno de ellos. Ahora vamos a seguir con Natalia, que va a explicar cuánto tiempo debe transcurrir para iniciar un trámite ante la comisión médica. Bueno, una pregunta que a veces nos hacen algunos colegas que por ahí nos cruzan en tribunales o incluso en la propia comisión, que nos dicen, yo fui a la comisión médica y no me quisieron iniciar el trámite, me dicen que tengo que esperar, me dicen que todavía falta. Entonces nos pareció interesante que ustedes un poco sepan que depende de qué tipo de trámite vayan a iniciar. Existen plazos en algunos casos y en otros casos no. En la divergencia en el alta, que es un trámite que generalmente lo inicia el trabajador, que es cuando todo lo que es digamos, voy a hacer un punto acá, todo lo que es divergencia, todos los trámites que empiezan con la palabra divergencia, responden a la disconformidad que tiene el trabajador respecto a alguna decisión que tomó la RT. En este caso, la divergencia en el alta es la disconformidad que entiende el trabajador frente al alta otorgado por la RT. Este trámite es necesariamente lo tienen que iniciar dentro de los 5 días hábiles de que el alta fue otorgado, ¿sí? Ante la comisión médica, en este caso, pues venía la comisión médica de Mar del Plata. Obviamente, como dijo Juan, en las filminas de abajo van a encontrar unos cuadros que hicimos para no hacerlo más tediosa la charla, donde van a encontrar la documentación o los requisitos que necesitan para iniciar este tipo de trámites, cualquiera de estos trámites que a continuación yo también voy a mencionar. Sí los pueden iniciar vía postal, sí los pueden iniciar personalmente, ahí van a encontrar la información, y también en la página de la superintendencia, que en realidad la página es bastante accesible, porque es un sitio que en su primer momento está orientado para ser consultado por los trabajadores, así que es de fácil de acceso. La divergencia de las prestaciones, como dijimos, es la disconformidad que presenta el trabajador respecto a las prestaciones que está recibiendo de la RT, de las prestaciones. En este caso no hay plazo, y directamente el trabajador puede iniciar el trámite una vez que considere que está disconforme con esa prestación que le está dando la RT. El regreso al tratamiento, el trabajador fue dado de alta, pero después requiere a la RT reingresar al tratamiento por la patología que ya tenía alta. En ese caso, sí o sí va a ser necesario que acudan a la comisión con la documentación de donde ustedes solicitaban el reingreso y donde la RT se los rechazó. Muchas veces nos pasa que algunos colegas nos consultan y dicen, ¿por qué fui? No tenía, y me pidieron y me dijeron que tenía que llevar la documentación. Tengan en cuenta que la documentación que requerimos es la documentación que establece la normativa vigente y que la pueden consultar, reitero, en la página de la superintendencia. En este tipo de trámites, en los regresos de tratamiento, es necesario que la traigan, o sea, que traigan la denegatoria del regreso de tratamiento. El rechazo de la denuncia, de la contingencia. Bueno, acá vamos a hacer un punto, porque en los casos de rechazo, sobre todo de accidentes de trabajo, in itinere, por el hecho o en ocasión de trabajo y las intercurrencias, es el tipo de trámite donde como secretarios técnicos tenemos mayor intervención, ¿bien? ¿Cuándo puede iniciar un trámite de rechazo de la contingencia? Bueno, para iniciar un trámite de rechazo de contingencia es necesario contar con el rechazo de la contingencia
notificados recientemente por la RT. Muchas veces les acuden porque dicen, no, me dieron el alta, pero no me mandaron el rechazo, me falta la carta de rechazo. Bueno, tengan en cuenta que en esto es fundamental contar con la carta de rechazo, ¿sí? Además, porque la carta de rechazo, la RT les va a expresar cuáles son los motivos por los cuales tomó la decisión, porque tiene que ser fundamentado, los motivos por los cuales tomó la decisión de no cubrirles esta contingencia. Y acá vamos a hacer también otro puntito respecto a cómo se cuentan los plazos. Muchas veces vemos confusiones respecto de esto. A ver, la RT, una vez que recibe la denuncia por cualquiera de los canales que sea porque le hizo el empleador, sea porque le hizo el trabajador, sea porque el trabajador acudió a un prestador médico o porque envió un telegrama donde dice que sufrió una contingencia, la RT está obligada a recibir la denuncia y a otorgar dentro de las 72 horas hábiles, dentro de las 72 horas, a otorgar las prestaciones. Tengan en cuenta que la RT les empiece a otorgar tratamiento no implica la aceptación de la contingencia. Esto es un error bastante común que vemos, que a veces en presentaciones vemos que dicen, bueno, pero la RT y después revirtió y rechazó. No, la RT cuenta desde que tomó conocimiento de la contingencia 10 días hábiles para rechazar la cobertura. Dentro de esos 10 días hábiles, la RT puede, porque necesita requerir información, porque manda a hacer una investigación a través de un estudio privado para estudiar la contingencia, puede prorrogar esos 10 días por otros 10 días hábiles más, siempre que haga uso de esa facultad dentro de los 10 primeros días desde que tomó conocimiento, y prorrogar el plazo para expedirse. Es decir, que la RT, si es diligente, puede contar desde el momento que tomó conocimiento con hasta 20 días hábiles para expedirse sobre el rechazo o la aceptación del siniestro. ¿Bien? Tengan en cuenta que muchas veces nos pasa que cuando acuden a la RT, cuando acuden a la comisión médica nos dicen, no, la RT mandó la carta mal, mandó la carta a un domicilio que no es el mío, que hace un montón que no vivo. Tengan en cuenta que la RT va a rechazar o aceptar y va a remitir la notificación fehaciente al domicilio que conste en la denuncia. Pues bien, es importante que ustedes, si les llega un cliente con una carta de rechazo y le dice, no, no la recibí, o no, me dio esta copia a la RT porque dice que yo no la quise recibir o lo que fuera, analicen, miren si el domicilio consignado en la denuncia es el domicilio del trabajador. Porque la RT lo va a enviar ahí, porque la denuncia, que esto es fundamental, y un poco habló Gastón hace un rato, es la que motoriza el sistema. Si hay un error en la denuncia, si está mal descrito el siniestro, si se decidió que esa contingencia se calificó como indefinible y era por el hecho y era en ocasión, todo eso va a influenciar, va a impactar en el trámite. Entonces, es importante que ustedes, si advierten cuando un cliente se les acerca al estudio y advierten que hay algún tipo de inconsistencia en la denuncia, intenten, a través de una notificación a la RT, y siempre que por ahí el trabajador no hizo la denuncia, le hizo el empleador y describió el hecho como pudo, o lo describió mal, o lo describió insuficientemente, notifiquen a la RT de los errores que haya, porque después, si no, el trámite de rechazo, cuando nos llega a nosotros, se vuelve un poco más lento, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, siempre revisen las denuncias, revisen que la contingencia por la cual ustedes van a intervenir está bien descrita en la denuncia. Después tenemos algo que siempre también nos pasa, con esto de que está la falsa creencia que porque la RT me dio tratamiento, me aceptó la contingencia. También tenemos el otro supuesto en que la RT, en el medio del tratamiento, advierte que hay una patología preexistente, no relacionada con la contingencia que ustedes denunciaron, y que es de naturaleza inculpable o preexistente. En ese caso, la RT está obligada a notificarle al trabajador. Recordemos que estamos dentro del ámbito de la seguridad social y lo que nosotros buscamos es que el trabajador no sufra ningún daño físico, esté en óptimas condiciones. Entonces,
Cuando la RT advierte esto, el prestador médico le dice, mirá, detectamos esta patología, bueno, la RT está obligada a notificar este hecho al trabajador a través de una carta, una notificación fehaciente. ¿Qué pasa? El texto de la resolución 525 debo reconocer que es bastante confuso, porque establece cuáles son, en estos tipos de supuestos, qué es el texto que tiene que enviar la RT, y el texto dice, como consecuencia de la contingencia denunciada y aceptada. Entonces, ¿qué pasa? Esta carta, el trabajador denuncia un siniestro, empieza el tratamiento. Al día 4, la RT advierte que tiene una patología que no tiene relación, que es preexistente, que es inculpable, que no tiene relación o que no va a tener, corresponde con el hecho que denunció, que no va a tener cobertura. Le manda esta carta y erróneamente se cree, el trabajador entra en la confusión de decir, bueno, me hice la denuncia y me la aceptaron, porque el texto trae esa confusión. Pero en realidad, la RT puede aún, con posterioridad a eso, rechazar el siniestro. Entonces, a veces, si hay una carta intermedio con este texto, con este tipo de notificación donde se le dice que tiene una patología que no corresponde, como vos tengan en cuenta que en realidad, si está dentro del plazo, esta notificación no es la notificación respecto al rechazo o la aceptación de esa patología que denunciaron, ¿sí? En estos casos, si no hay alta, porque todavía no se dio el alta al trabajador y se recibe esta carta, pueden iniciar el trámite de divergencia de las prestaciones, porque es la única manera de poder revisar o de poder enviar si la persona considera que la enfermedad que se está diciendo no existe o es producto del trabajo. Y finalmente tenemos la divergencia en la determinación de la incapacidad, que como buena divergencia es el trámite donde el cual el trabajador demuestra la disconformidad con la determinación de la incapacidad, es decir, con el porcentaje de incapacidad que determinó la RT. Es a partir del día 21, porque hasta el día 20 la RT tiene plazo para iniciar el trámite, ¿sí? El trámite de determinación de la incapacidad. Si la RT no lo inicia, se inicia el trámite de divergencia. Lo mismo ocurre si a consecuencia de un siniestro la RT los convoca para que hagan para que suscriban una propuesta de acuerdo, una evaluación médica, y esa propuesta de acuerdo, tengan en cuenta que debe pasar por, digamos, el visado de la comisión médica, en razón de lo cual, si ustedes suscribieron un convenio con la RT y pasaron 20 días hábiles, y el día 21 la RT no le inició el trámite de valoración de daño, ustedes también pueden iniciarlo. Y finalmente, ¿dónde debe iniciar los trámites el TAFE? El artículo 1 de la ley 27348 establece que puede ser o en el domicilio real del trabajador, para lo cual nosotros en la comisión médica le vamos a pedir la copia del DNI para constatar que el domicilio corresponde a la jurisdicción de la comisión médica a la cual ustedes están acudiendo, o al lugar donde el trabajador, a la comisión médica del lugar donde efectiva prestación de servicios hace el trabajador o donde habitualmente se reporta. Tengan en cuenta que hubo una modificación, antes se pedía una certificación del empleador que dijera que el lugar de efectiva prestación de servicios era tal, o que el lugar donde habitualmente se reportaba el trabajador era tal, y que después, con la idea de poder, digamos, facilitar el inicio del trámite, hoy se pide nada más una declaración jurada suscrita por el trabajador. Bueno, ahora Gastón nos va a contar un poco cuándo es obligatorio el patrocinio letrado. Bien, bueno, ahí lo que tenemos que ver sobre el tema de la obligatoriedad del patrocinio es hacer una digresión entre provincias adheridas a la 27348 y las provincias que no están adheridas. Para las provincias que no están adheridas no es obligatorio que participen los abogados como un patrocinio obligatorio en ningún caso. Eso no quiere decir que igual los trabajadores van a tener vulnerados sus derechos, porque uno de los principios del derecho administrativo es la búsqueda de la verdad material. Por lo tanto, mediante requerimientos, diligencias para mejor prever, el STL, por ejemplo, en caso de rechazo, le va a pedir al trabajador que clarifique un hecho, o le va a pedir alguna prueba, se lo va a escuchar. Y en las provincias adheridas es obligatorio
patrocinio letrado en los casos de rechazo de denuncia de la contingencia y en la divergencia en la determinación de la incapacidad. Bien, si no cuenta con letrado, el Estado le va a proveer uno, o sea, la SRT le va a hacer llenar un formulario y le va a proveer un abogado gratuito. Tema honorarios. La RT únicamente se va a hacer cargo de cuando el trabajador venga con un abogado particular. La SRT no va a regular nunca honorarios. ¿Y qué documentación necesita el abogado para presentar? Tiene que presentar su DNI, la credencial que acredite la matriculación dentro de uno de los colegios de abogados de la provincia. Esto es importante, es una diferencia con el régimen anterior, que podía venir, por ejemplo, un abogado con la credencial federal. En este caso va a tener que traer la credencial del colegio de abogados vigente de la provincia específica, en nuestro caso la provincia de Buenos Aires. Debe constituir el domicilio electrónico en una casilla de correo. Esto es importante, no es el domicilio electrónico que tenemos los abogados en la Suprema Corte de la provincia, o sea, de notificaciones, ese no es, sino puede ser cualquier otro domicilio electrónico. Tiene que tener una carta poder en formulario SRT, se puede suscribir al comienzo, al inicio del trámite, o bien una carta poder judicial, no hay ningún problema cualquiera de las dos. ¿Puede iniciar una tercera persona? Sí, pero tiene que ser abogado. Bien. Ahora le voy a dar el pase a Juan, que va a seguir con la próxima filmina, que una vez iniciado el trámite como abogado, si hay formas de ver el expediente. Adelante, Juan. Bueno, sí, por supuesto que cada vez que inician el trámite tienen, en este caso, dos posibilidades para poder tomar vista del expediente. A través del 0800, en este caso pueden solicitar la consulta vía telefónica a nuestro consulter, que es el número que aparece ahí, y por supuesto que lo más práctico, desde que se instrumentó el sistema de ventanilla electrónica, es a través del portal de AFIP, en donde pueden tomar vista del expediente y queda constancia del mismo. Quizás muchos de ustedes ya han iniciado presentaciones en la comisión médica, ya saben cómo se maneja. Para los que no lo han hecho nunca, bueno, hay un manual práctico dentro de la propia página de AFIP. A la mayoría de los colegas ya el link de ventanilla electrónica ya les figura en la primera pantalla. Ustedes deben ingresar ahí, loguearse, cargar los datos de matrícula y algún otro dato de contacto particular que no figure o que no esté actualizado, o si tienen algún dato y lo tienen que actualizar, también lo pueden actualizar, y a partir de ese momento les van a figurar dentro de ese link y en la parte de patrocinio letrado todos los expedientes en los cuales ustedes hayan realizado alguna presentación o se hayan presentado en la comisión médica para iniciar algún trámite. Van a haber asignado el número de expediente, el tipo de trámite que iniciaron, la persona, el damnificado, y una serie de símbolos al costado en donde a ustedes les va a permitir realizar ciertas cosas. Por supuesto que esto es mucho más práctico si lo pudiéramos hacer en vivo a través de una pantalla o eso, pero el sistema es muy amigable y le permite tomar vista del expediente. Tengan en cuenta que pueden hacerlo solamente una vez por día. Por supuesto que pueden tomar vista y bajar el expediente a su escritorio o alguna carpeta, pero una vez que ingresan, solamente una vez por día pueden tomar vista del expediente y queda asentado. Nosotros observamos cuando cada vez que ustedes entran nos informa que tomaron vista. Pueden también, por supuesto, subir documentación, realizar escritos, y es donde nosotros, y la comisión médica también, pero hablando del caso particular nuestro, es donde ustedes ven las notificaciones de los requerimientos que nosotros le hacemos, como son de apertura prueba, o de alguna constancia que nos está faltando en el expediente, o muchas veces alguna omisión de alguna copia de ustedes de la matrícula. En esta página y en este link es donde ustedes observan todo lo que yo les estoy informando. Es muy amigable, es simple, y alguna duda que tengan, tienen este manual de instrucciones para las primeras veces que ustedes ingresen, que lo pueden bajar
y no van a tener ningún inconveniente, por lo menos hasta ahora no hemos tenido nadie que nos haya informado que ha tenido inconvenientes en tomar vistas, subir documentación, por lo menos hasta ahora la página funciona, siempre que funciona la página de AFIP, funciona bastante bien. Ahora vamos a continuar con Natalia, que va a explicar cuándo puedo intervenir como letrado patrocinante. Bueno, una de las cosas que siempre los colegas a veces nos comentan es que entienden que en el trámite administrativo su intervención o está muy sesgada, o muy específica, o que no se está vista. Y tal como dijo el gerente de la SRT al inicio, en realidad con la ley de adhesión estamos esperando, hicimos todo lo contrario, es decir, en los trámites en los que el patrocinio es obligatorio, obviamente que se busca que el patrocinante también sea proactivo. Dependerá del tipo de trámite. Obviamente que en los trámites de divergencia de la determinación de capacidad y sobre todo en los trámites de rechazo es fundamental, como ustedes, abogados patrocinantes del trabajador, inicien el trámite de manera completa, ofrezcan la prueba que necesitan y que intentan valerse, analicen bien de qué manera está hecho el rechazo, cuál es la función del trabajador, que cumple, si es un accidente por el hecho o en ocasión, o si es in itinere. Tengan en cuenta esto que dijimos hace un rato respecto de las pruebas. A veces vemos que no entendemos, o nos da la sensación que no están entendiendo el tipo de trámite. Es decir, en un trámite de rechazo, quizás no se ofrece prueba que no es conducente, por ejemplo, una prueba contable, o se ofrece una prueba que va dirigida a si el trabajador, al constatar si el trabajador tiene cobertura, o mejor dicho, si el trabajador prestaba tareas de días. Es decir, es importante que ustedes entiendan qué es lo que van a obtener con ese trámite, porque en función de eso es la prueba que tienen que ofrecer. Así que es fundamental que en los trámites iniciados con las 298 de patrocinio de letrados gratuito, es fundamental que buscamos en realidad como organismo la proactividad de los patrocinantes de los trabajadores. Respecto a las audiencias médicas, ¿pueden concurrir a las audiencias médicas? Tienen que concurrir a las audiencias médicas en los trámites de la resolución 298. No van a estar presentes en el momento del acto médico, es decir, en el momento que revisan al trabajador, no van a estar presentes, pero sí salen afuera y luego van a ingresar. Y es tan importante que en la audiencia médica los abogados hagan las observaciones que consideren pertinentes, analicen cuestiones que por ahí se plantearon, incluso sobre cuestiones relativas a otras incapacidades anteriores que tenía el trabajador antes de ese trámite por otros siniestros. Es decir, nosotros a veces vemos que por ahí el trámite transcurre y nosotros no suplimos la tarea que tienen que hacer ustedes como letrados patrocinantes. Obviamente, como dentro del derecho administrativo buscamos la verdad material, pero de ninguna manera podemos suplir la inactividad de un letrado patrocinante. Entonces, es importante que ustedes, de acuerdo al trámite que van a realizar y de acuerdo a lo que es el objeto de ese trámite, el objetivo de ese trámite, ofrezcan y estén alertas a todas las notificaciones que van a tener. Ahora Gastón. Sí, otra de las intervenciones es en el plazo de vistas y alegatos, después de que fue la audiencia médica, ahí puede intervenir el letrado. También, si se le requiere prueba, por ejemplo, si nosotros los STL le requerimos prueba, pueden acompañar esas pruebas. También pueden estar en las audiencias testimoniales. Esas audiencias son parecidas a las que suceden en un juzgado. Nosotros les hacemos preguntas a las partes y ellos después a los testigos, y ellos después también le van a repreguntar a esos testigos, les van a formular preguntas. Juan, continúas vos. Sí, también pueden, por supuesto, interponer recursos o remedios ante las decisiones de la superintendencia. Tenemos el tema de rectificatoria, revocatoria, apelación, tanto decisiones de la SRT como también en las audiencias que se realizan ante el servicio de homologación, en donde puede manifestar su disconformidad en lo que es porcentajes de incapacidad, montos indemnizatorios. Bueno, hasta ahí. Y después continuamos. Después seguimos, chicos. Bueno, después. un poco de lo que veníamos hablando
es cómo debe hacer la presentación suscrita con una web. Y a veces nos pasa que o pecan de demasiado formalistas y entonces hacen una demanda judicial con todo lo que tiene que probar en una demanda laboral, o a veces todo lo contrario, digamos. Nos presentan escritos que no son ilegibles o incluso no están ni siquiera redactados por una web. Hace la responsabilidad profesional, cada uno de ustedes sabrá cuando interviene y asesora y ejerce el patrocinio letrado en cualquier circunstancia del ejercicio profesional o en la cuestión laboral, cómo deben efectuar las presentaciones. No, si bien existe el principio de informalidad en el derecho administrativo, nosotros a veces notamos que no queda muy claro. Incluso a veces hasta confunden, hemos visto confusiones respecto al organismo, respecto al trámite. Nuestra recomendación es que cuando tengan un hecho puntual, un acontecimiento, un trabajador que les pide un asesoramiento letrado, concurran o bien a consultar a la página de la superintendencia donde se detalla cada uno de los trámites y después intenten y tengan en cuenta que quien recibe el trámite, a veces somos nosotros, a veces son secretarios técnicos de otras jurisdicciones, deben contar con toda la información necesaria para poder emitir la opinión, si es necesaria, porque muchas veces es insuficiente, entonces ahí empezamos a hacer requerimientos, impulsamos requerimiento a la ART, impulsamos requerimiento al trabajador, a ustedes a través de la ventanilla, y eso no hace más que dilatar el procedimiento. Entonces, bueno, la idea es que más allá del principio de informalidad, como algo superador, intentemos de que si ahora Gastón les va a hablar un poquito de cómo tienen que ser esas presentaciones, pero que se sustancie y que sea una presentación completa. Sí, como decía Natalia, todo esto es porque en realidad la naturaleza que tiene el organismo es mixta entre administrativo con funciones jurisdiccionales, por lo tanto existe la informalidad, pero también hay que cumplir ciertas pautas que lo asemejarían a una demanda en algunos casos. Ahí apuntamos a si uno de los puntos es, ¿debe ser legible? Y sí, obviamente que más allá de la informalidad, necesitamos que los escritos puedan ser comprendidos. Y muchas veces vemos en la práctica algunos escritos que son presentados directamente por el trabajador, más allá de que tienen la firma del abogado, son presentados de puño y letra, y a veces es difícil entenderlo. Por eso, por una cuestión de celeridad, se requiere que sean impresos, en formulario impreso y después se digitaliza. Para así tender a la celeridad y no tener que interrumpir el procedimiento y hacer un pedido para que se aclare porque no se entendió. Por eso es muy importante si son formularios impresos. Después, el escrito debe contener la declaración de los hechos, el día y la hora si es accidente, la fecha de la primera manifestación invalidante, los datos en relación a la jornada laboral, la categoría, la descripción de las tareas. Es importante también para el abogado definir, como creo que Natalia, y lo hemos dicho antes, qué tipo de contingencia estamos, accidente o enfermedad. Y obviamente después, bueno, otro de los puntos ahí que tenemos, que la vía recursiva es ante la Comisión Médica Central, de todo lo que es los recursos en esta etapa. Juan. Y volvemos a insistir, y lo pusimos de vuelta acá como un punto, recuerden para cada tipo de trámite qué tipo de prueba acompañar. Muchas veces vemos que en trámites de por el hecho o en ocasión ofrecen algún tipo de prueba que es superflua o dilatoria, y en trámites de in itinere, donde ustedes saben que la carga probatoria pesa más sobre el trabajador, está faltando. Entonces, todo esto es, al momento de ustedes recibirlo al trabajador o ver cuál fue el accidente que tuvo, la contingencia que sufrió, analizar qué tipo de prueba es la que ustedes deben presentar para evitar que nosotros después tengamos que realizarle algún requerimiento y por supuesto se pierda tiempo y el trabajador esté a lo mejor sin cobertura, sin prestaciones. Tengan siempre en cuenta y analicen eso. ¿Cuál es la prueba necesaria para cada tipo de trámite? Seguimos, Nati. No, sigo yo. Lo que también observamos, bueno, y esto es ya para finalizar con la exposición, ustedes habrán escuchado, nosotros también lo hemos escuchado, a veces rumores, a veces sensaciones, de lo que se dice de la superintendencia o de la comisión médica. Hemos enumerado algunos puntos que, bueno, nos fueron surgiendo ahora en estos días, mientras preparábamos la charla,
en que, por ejemplo, las decisiones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo siempre favorecen a las ART. Bueno, esto lo queremos desmistificar y esto no es así. Nosotros trabajamos ni para favorecer ni para perjudicar tanto al trabajador como la ART. Trabajamos en forma independiente, imparcial, y realizamos requerimientos tanto a una u otra parte, sin perjudicar ni favorecer a otra. Seguís vos, Nati. Bien, bueno, como dijo Juan, estas son cosas que a veces muletillas, o a veces incluso rumores que nos llegan, o cosas predeterminadas respecto a nuestra actuación profesional, particularmente, o a la actuación del organismo o de la comisión. Si la ART registra una denuncia y brinda prestaciones médicas, significa que aceptó la contingencia. Ya lo di hace un ratito y lo vuelvo a reformular. No, la ART tiene obligación de recepcionar la denuncia y otorgar las prestaciones dentro de las 72 horas. Esto no significa que aceptó la contingencia, ni que me tiene que dar las prestaciones, ni que después puede entender que no están configurados los elementos para la contingencia que se denunció y demás. Que la ART me registre la denuncia y me brinde las prestaciones es una obligación real de la ART, pero no es no exterioriza la voluntad o su decisión respecto al trámite que está ahora contingencia que denunciar. La ASRT promueve la intervención en los trámites de comisiones médicas de los abogados integrantes del servicio de patrocinio al letrado gratuito. Bueno, un poco al principio de este encuentro, el gerente legal de la superintendencia contó que en realidad están haciendo obviamente acuerdos, ya hicieron acuerdos con el Colproa como para contar con una mayor interacción de todos los abogados de la matrícula. La realidad es que por la 298 y por la 27348 y la 899 hay trámites que si no tiene abogado el trabajador no los puede iniciar. Entonces, ante esa imposibilidad, se tuvo que darle al trabajador la posibilidad de contar con un asesoramiento jurídico, que mal llamado se llama gratuito, pero bueno, así aparece, pero un servicio, digamos, el trabajador, si no, no tiene posibilidad de iniciar el trámite. Pero de ninguna manera, justamente estos encuentros tienen como objetivo de que los abogados de la matrícula, aquellos que ya participan y otros que quieran participar, puedan iniciar trámites en las comisiones médicas y puedan también entender que esto puede representar incluso una nueva faceta profesional y una nueva salida laboral. Bien, otro de los mitos o creencias es, por ejemplo, si el trabajador tiene cobertura hasta una hora después de la salida de la base laboral, por ejemplo, en un itinerante. Y obviamente que no está limitado en un tiempo, depende del caso concreto, depende de dónde viva el trabajador. Hay trabajadores que viven en otra ciudad que está pegada o que tienen que hacer un recorrido muy largo y obviamente le va a insumir más de una hora, así que eso es un mito que es solamente hasta una hora. Otro de las creencias es que todo tipo de evento que surge en el trabajo tiene una cobertura porque estaba en el trabajo. No, hay que ver el caso también concreto, puede haber hechos por dolo, puede haber una fuerza mayor, puede haber una riña por un motivo exclusivamente personal dentro del trabajo, que eso no va a tener cobertura. Por lo tanto, no se puede decir esa aseveración. Juan, vos tenés... Sí, otro punto que observamos y que a veces hemos visto, nos han consultado, es que los dictámenes jurídicos previos emitidos por nosotros en los trámites de rechazo, de accidente, son apelables. Bueno, no, esto no es así, nuestros dictámenes no son apelables. Si nosotros realizamos un dictamen jurídico previo en donde aceptamos la contingencia, se gira el expediente para continuar el trámite ante la comisión médica, y si lo rechazamos, esto sigue al servicio de homologación. Otro punto que a veces vemos es que, o escuchamos, los alegatos expresados en los trámites no son leídos. Bueno, no solamente acá incluimos los alegatos, pero cualquier presentación que se hace en la comisión médica por ustedes, o por cualquiera, por un perito, lo que sea, todo es analizado, desarrollado, se le da un ingreso y por supuesto se realiza una contestación o lo que sea necesario, pero todo es analizado. Bueno, otra de las... Esto nos presta esta frase que vamos a hablar ahora,
me la dijeron una vez en un posgrado que hicimos sobre riesgo de trabajo, que decían que únicamente podía aportarse prueba con el escrito de inicio de trámite. No, recuerden leer la 298, que en el artículo 7 expresamente establece que hasta el momento de la audiencia médica uno puede aportar pruebas, ¿sí? Prueba médica, a veces pasa que no están las historias clínicas. Siempre igual sería conveniente que aporten la prueba inmediatamente o iniciar el trámite, sobre todo los trámites de rechazo. En los trámites de rechazo es fundamental que toda la prueba que tengan ya en sus manos y que puedan incorporarlo, eso evita un montón de dilataciones en el tiempo. Y los honorarios del perito de parte del trabajador deben ser abonados por la RT. Como ustedes saben, el artículo 7 de la 298 establece que el trabajador puede designar un perito de parte, que puede intervenir en la audiencia médica, que puede presentar sus informes, pero tengan en cuenta que toda esa actividad que despliegue ese profesional no va a estar a cargo de la RT, ¿sí? El honorario que devenga, ¿sí? Así que eso a veces nos pasa que nos presentan escritos haciendo la salvedad que los honorarios del perito de parte se solicita sean asumidos por la aseguradora. Y tengan en cuenta que expresamente la 298 establece que eso no es así. Bien, y finalmente tenemos otra de las creencias que sería muy limitada la intervención de los abogados y los trabajadores en los trámites administrativos. Bueno, eso, como hemos visto a lo largo de toda esta exposición, es falso porque hay un sinfín de trámites y es verdaderamente esencial la participación de los abogados y fue uno de los grandes méritos de la nueva ley, incorporar la participación obligatoria de los letrados. Y por último, que la Comisión Médica Central siempre ratifica la opinión de la Comisión Médica Jurisdiccional porque son parte de una misma institución. Esto también es algo falso, porque si bien en un órgano administrativo uno busca una uniformidad de criterios, y eso es algo natural, que tiene que haber criterios parecidos ante casos parecidos, pero en realidad lo que se aplica es un método científico, y como tal, en ese método buscamos hechos, hacemos hipótesis y planteamos una resolución. Y como tal ahí tenemos una verdad que es provisoria y que depende del caso concreto. Y en la parte jurídica, por ejemplo, si tenemos una verdad, es una verdad procesal o procedimental en este caso, en la cual depende también de la aparición de nuevas pruebas o de los criterios. Por ejemplo, acá no tenemos, se pueden seguir agregando pruebas incluso en la Comisión Médica Central, así que puede llegar incluso a cambiar un criterio. Y esto de que la Comisión Médica Central, por estar en el mismo lugar, van a decir lo mismo, es verdaderamente falso, porque hemos visto distintos criterios, pero como digo, dependen de un caso concreto y un análisis pormenorizado de ese mismo caso, así que eso no es real. Y bueno, y ahora preguntaban por ahí si vamos a dejarles este documento, lo vamos a poner online, ¿verdad, Natalia? Sí, lo vamos lo vamos a dejar. Sí, después lo vamos a poner online para que todos tengan posibilidades de tener acceso a él. En realidad, lo que continúa del PowerPoint es específicamente unos cuadros donde están todos los requisitos, toda la documentación, quién puede iniciar el trámite, quién no, más ordenados en un cuadro, pero bueno, esa información también está disponible en la página de los. El tema del sistema de riesgo de trabajo, entenderán que es un tema muy largo, ahí tiene muchas aristas que en una charla de 1 hora y minutos es muy difícil abordar. Nosotros quisimos darles un pantallazo más que nada práctico y transmitirle algunas inquietudes que tenemos. Esperamos que la retroalimentación, que ustedes también nos hagan llegar las inquietudes que tienen del sistema, si podemos ajustar algunas cuestiones. Tengan en cuenta que nuestra actividad la desarrollamos a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Muchas veces, secretarios técnicos en todo el país somos 50 y tantos, y para toda la República Argentina. Así que a veces en las provincias adheridas tenemos un cúmulo de trabajo muy importante, lo que dificulta obviamente que la resolución del trámite sea inmediata. Pero bueno, tratamos siempre, por eso contamos con auxiliares que nos pueden, que nos ayudan y que son de mucha utilidad, pero bueno, lamentablemente a veces la cantidad nos desborda. Eso, porque a veces presentan prontos despachos, créannos que nosotros intentamos
resolver las cuestiones, porque sabemos que detrás de cada trámite hay un trabajador que está buscando, o que está necesitando una prestación, que está necesitando el cobro de una indemnización y demás. Así que, no sé si alguien más quiere hablar. Sí, y insistíamos mucho con el tema de la presentación, más allá del informalismo que tiene el derecho administrativo y eso, la presentación lo más prolija y posible, con el ofrecimiento de pruebas y el acompañamiento de documentación, porque muchas veces pasa que ustedes inician trámites acá en Mar del Plata, pero quizás que a lo mejor lo resuelva algún otro colega nuestro, que no está acá en Mar del Plata, como nos pasa a nosotros, que resolvemos el resto de la provincia de Buenos Aires. Por eso es muy importante, como decíamos, en caso de accidente en itinere, acompañen los croquis, dónde fue el hecho, dónde ocurrió, en qué intersección, porque muchas veces nosotros resolvemos de toda la provincia, más allá de que siempre nosotros, de parte nuestra, observamos, miramos el Google Maps, siempre es importante las presentaciones y la documentación y el relato, como marcaba en un momento Gastón, de los hechos, que sea bien señalada la fecha, los horarios, en qué dependencia de trabajo desarrolla la actividad el trabajador. Muchas veces hablan de supermercados y los supermercados tienen muchas sucursales y no lo detallan con los domicilios, entonces son detalles que a lo mejor parecen chiquitos, pero al momento de nosotros analizar tanta cantidad de expedientes, necesitamos luego después hacerles requerimientos a ustedes para que nos informen, bueno, pero en cuál sucursal o en qué lugar esta persona ha trabajado, o particularmente en qué intersección tuvo el hecho. Tengan en cuenta estos pequeños detalles que para nosotros son muy importantes, porque trabajamos con mucha cantidad de expedientes de distintos lugares. Bueno, no sé si Gastón, ¿vos querés adicionar algo más? No, si había algunas preguntas, podríamos pasar a algunas preguntas. Yo creo que estuve haciendo un repaso así un poco, ahora te dejo, pero si alguna pregunta más. Acá están preguntando, varios se repiten respecto de cuándo vamos a abrir las puertas de la comisión médica. En el principio de la charla, el gerente de Asuntos Jurídicos y Normativos un poco explicó que se está tratando de poner primero en condiciones la comisión médica con todas las medidas de seguridad necesarias, y que también respecto a la resolución 40 también se están terminando de reglamentar algunas cuestiones respecto a la famosa ventanilla virtual que vamos a tener ahora. Durante todo este tiempo hemos estado trabajando, es decir, la comisión médica cerró sus puertas, pero hay trámites que nosotros hemos trabajado, hemos hecho home office, que también ahí consultaban, así que si tienen algún trámite que estaba, justamente alguna actuación administrativa que estaba en trámite, les sugiero que ingresen, chequeen si hubo algún movimiento, independientemente de que hay suspensión de plazos. Que todos los requerimientos que nosotros hacemos, siempre decimos que, bueno, estando en la suspensión del plazo, ustedes, el emplazamiento que les hacemos va a tener virtualidad una vez que se reanuden los plazos. Pero si quieren ganar tiempo, si quieren agilizar alguna cuestión, pueden hacer presentaciones, ¿sí? Eso, la ventanilla está abierta las 24 horas del día. Y honestamente, nosotros no sabemos en Mar del Plata. Incluso las ART están respondiendo en casi todos los casos a los requerimientos que nosotros les estamos dando, más allá de que ellas también tienen suspensión, están respondiendo a los requerimientos, así que si tienen algún trámite, como decía Natalia, que habían iniciado eso, verifiquen la ventanilla electrónica de AFIP que les marcábamos antes, porque seguramente a lo mejor si ustedes contestan el expediente puede seguir avanzando. Es Natalia, importante eso, sí. Les hago una consulta aprovechando el tema que iniciaron, que preguntan, es una pregunta reiterada. Si se está realizando algún tipo de protocolo o preparación para comenzar con las audiencias virtuales de homologación. Sí, justo, bueno, los que entraron un poquito antes a este espacio, el gerente nos estaba comentando eso, que están, o sea, ustedes, la superintendencia, no es porque pertenezcamos a este organismo, ¿no? Pero desde el 2014 que nosotros ingresamos, cumplió con la digitalización de los trámites. Nosotros tenemos las ventanillas, el trámite SRT digital desde hace un montón de tiempo.
Pero tengan en cuenta que todas estas cuestiones, hay algunas cuestiones que todavía, sobre todo cómo acreditar la identidad de las personas de manera remota, cómo suscribir los acuerdos, es decir, cómo suscribir las licencias de servicio de homologación, todo eso es complejo y también, bueno, es novedoso. Pero bueno, están trabajando en eso. La realidad es que es como el día a día. Nosotros no tenemos oficialmente ni fecha en que la Comisión Médica va a abrir las puertas de la... sí sabemos que se van a reprogramar los turnos porque todos lo han podido ver en las gacetillas que ha mandado la ISRT. Pero sí, se está trabajando en tratar de que la concurrencia a la Comisión Médica sea muy específica, sea ordenada, cumpla las medidas de seguridad, así que incluso se está adaptando la Comisión Médica a estas nuevas normativas y a estas nuevas consideraciones que hay que tener, digamos, el distanciamiento y bueno, estas cuestiones. Bueno, a partir de esta realidad que nos encontramos viviendo y de toda esta situación de sorpresa han surgido muchas preguntas a partir de una inicial, se han replicado, no sé si nos lo van a poder contestar, supongo que van a surgir, además de las normativas de emergencia, modificaciones en las leyes base, ¿no? Y una de las preguntas muy interesante que se ha planteado es cómo se considerarían los accidentes in itineraris en las nuevas modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo. No sé si pueden darnos alguna respuesta al respecto. Bueno, ahí tenemos la resolución 21 de 2020. Todos nos quieren contestar. La SRT lo que manifiesta, lo que ordena, digamos, es que haya una nómina de trabajadores a ser declarado en teletrabajo. O sea, los empleadores deben declarar qué trabajadores realizan el teletrabajo a la RT, para que después tengan estos cobertura de los accidentes que se le produzcan en el marco de la tarea. Ahora bien, si eso no fuera así, si se incumpliera, bueno, después será una cuestión probatoria, ¿no? Una cuestión probatoria de por qué no lo denunció y el trabajador debe ahí acreditar. En el teletrabajo, digamos, con la concepción original de un accidente in itinere, no habría accidente in itinere. Nos pasa, por ejemplo, con el peón de campo que vive en su vivienda en el campo donde trabaja. Digamos, no hay accidente con la concepción y el concepto de que nosotros le damos, es decir, no habría el accidente in itinere. Podemos uso, diga al empleador el lugar en los trabajo y de contralor como supongo que con el correr, a medida que esto es como un poco prueba y error, porque esto es nuevo para nosotros también. Así que supongo que cuando van a los primeros casos de accidente, digamos, en el domicilio de los trabajadores haciendo home bajo, la superintendencia nos dará un poco mayor de precisiones, digamos. Sí, se va a generar un... proyectos de ley. En principio sería lo mismo también de los encargados de un edificio, como decía Natalia, en el caso del campo, en el caso de los edificios de la persona que trabaja ahí. Y los accidentes se sufren. O sea, el empleador puede visitar el domicilio, porque en el DNUSA puede visitar el domicilio donde trabaja. El domicilio. Para nosotros es muy sui generis, teniendo en cuenta de que nosotros decimos los dictámenes todas las opciones que van a poner de la vivienda. Para adentro no es accidente, no es amparo dentro de lo que hoy la normativa 24577. Está la resolución a la superintendencia, que creo que no ha hecho mención por ahí, la 1552 del 2012, creo. Bajo, pero bueno, vamos respecto a este punto. Pero el in itinere no existe, digamos, no habría in itinere. Sí, se va a generar quizás un inconveniente en aquellas convenciones colectivas de trabajo que prevean, por ejemplo, el descanso para el almuerzo y el trabajador salga a comer afuera de su casa, ¿no? Claro.
Sí, seguramente. Lo que pasa es que si estamos en el digamos, en este aislamiento social preventivo obligatorio, el trabajador no podría ir a comer a su casa, a comer fuera de su casa. Entonces, por eso digo, lamento que por ahí no podamos decirles a ciencia cierta, bueno, esto va a ser cubierto, esto no. La realidad es que la causística que nos vaya apareciendo permitirá determinar un criterio. Como secretarios técnicos, nosotros tenemos criterios generales para determinadas contingencias que, como todos, se adaptan en la medida de que los hechos se den. Porque, digamos, cada caso es muy puntual, es muy específico, y entonces, bueno, tenemos que remitirnos al caso concreto. Claro, otra de las preguntas que nos hacían es quizás un poco confundiendo lo que es home working con teletrabajo, que no existiría causalidad para determinar un accidente de trabajo, pero bueno, lo importante es que tengan clara la diferencia, ¿no? El home working también podría tener en cuenta una maquinaria donde el trabajador se accidentara, y el teletrabajo suponemos que está enfrente de la computadora y no existiría causalidad. Claro. Sí, esa pregunta es bastante reiterada en el tema. Me parece que toda esta situación... Sí, estuve leyendo un poco. Sí, toda esta situación particular por ahí hace que tengamos que tomar conocimiento de otros conceptos, ¿no? Ampliar un poco la normativa y aplicar bien cada concepto, ¿no? Las nuevas modalidades de trabajo no es el teletrabajo en sí frente a la computadora, sino estar trabajando en su casa. Sí, y en el caso nuestro también, porque hasta ahora no habíamos nunca analizado o resuelto temas de este tipo, como el tema del decreto del COVID. Va a ser una cosa nueva también, que particularmente el del COVID y la Comisión Médica Central, pero seguramente a lo mejor alguna intervención, como en este caso auxiliares, tengamos que hacer nosotros también. Son todos temas nuevos estos, sí. Claro, nos preguntan cuál es el encuadre y bueno, estaremos a la resolución de ustedes, estamos un poco en sus manos, ¿no? Sí, por supuesto. Es más, nosotros estamos haciendo teletrabajo. Es decir, todo este periodo de tiempo, nosotros estamos haciendo teletrabajo, así que créannos que nosotros también vamos a consultar y ver un poco, pero la realidad es que esto nos agarró a todos un poco de imprevisto, y es todo nuevo, o sea que no queremos decirle algo porque la realidad es que tampoco tenemos certeza. Claro, hasta ahora no hemos resuelto nunca ningún trámite de este tipo. Cuando llegue el primero a cualquier lugar del país, porque nosotros tenemos contacto con todos los STL del país, seguramente va a ser un análisis que hagamos más o menos entre todos, y intercambiar ideas y consultas, y ver si necesitamos alguna medida para mejor proveer, de acuerdo a lo que se haya presentado en ese expediente. Va a ser como un leading case, en definitiva, ese caso, que seguramente nos vamos a involucrar un poco todos. Y puede tener muchas aristas, porque también podemos hablar de incluso de una enfermedad profesional tipeando, por ejemplo. Puede implicar levantarse, ir a buscar un libro y en el medio sufrir el accidente. O sea, es algo muy dinámico. Sí, vamos a tener... Perdón, ahí estuve mirando un poco las preguntas atrás para adelante, porque no las queremos hace casi 2 horas, ¿no? Que estamos, ¿no? Hay muchas preguntas y muchas cuestiones para abordar. Ahí hay una pregunta que me parece muy interesante, que es, ¿qué pasa con la actuación del abogado en el rechazo, de los trámites de rechazo de la contingencia? ¿Qué pasa con los honorarios? En realidad, tenemos que tener en cuenta esto. El rechazo de la contingencia, el objetivo es que si se reconoce y se considera que esa contingencia está aceptada, la RT tendrá que, o podrá obviamente recurrir esa decisión, y podrá, si se queda firme, ustedes podrán, si tiene alguna secuela, podrá iniciar el trámite de determinación de divergencia de la determinación de capacidad, o la RT de determinación de la capacidad si fuera. Pero tengan en cuenta que nosotros no regulamos honorarios, solo a cargo de la RT están los honorarios específicamente que establecen las resoluciones de la 298 y la 899, y el resto de los trámites no se prevé la percepción de honorarios respecto de esos trámites. Así que eso lo quiero aclarar porque la vi recién. Si les parece, vemos algunas cuestiones de procedimiento que le pueden llegar a servir a los que están incursionando en el tema de la RT. Voy a tratar de suavizar una pregunta para ver cómo las contestan. ¿Tiene facultades el empleado de mesa de entradas para verificar la documentación que se presenta, para seleccionar la verificación que se presenta? Intento no inmiscuirme en un tema quizás de opinión, pero es bueno que el abogado sepa hasta dónde el empleado tiene
facultades para rechazar o no incorporar una documentación. A veces es difícil, si uno no ejerce todos los días en la comisión, como en todos los aspectos, enfrentarse al empleado y decirle, no, tomame igual la documentación. Pero si ustedes nos pueden ayudar un poco con la normativa y la dinámica de la comisión al respecto. Sí, el empleado tiene obviamente directivas y va a tender con su actuación a lograr la celeridad del trámite y a tomar todo, digamos. Tiene la administración una obligación que es tomar todos los documentos que se le presenten. Es decir, hay presentaciones y en realidad debe tomarse todo. Ahora, también puede ser que haya algo superfluo y que lo que le está diciendo ahí el empleado es, bueno, esto está en realidad de más, no se necesitaría. Pero en sí, como administración, estamos obligados a recibir todo. O sea que no se podría negar. Si nos ponemos firmes, tiene que recibir la documentación que estamos llevando. No se podría negar, pero como digo, tiene que ver, capaz que en el caso concreto, le pudo haber dicho de alguna documentación que no sea la requerida para ese trámite o que sea superfluo. Claro, y si hablamos exclusivamente de un rechazo, por ejemplo, pueden también, una vez que está incorporado su expediente en ventanilla electrónica de AFIP, subir toda la documentación que él crea necesaria. Nosotros vemos expedientes que tienen 300 fojas, 200 fojas, muchas veces por parte de la ART también incorpora documentación que antes incorporó el trabajador y eso que se repite, pero en eso no tendría inconveniente, lo tiene que cargar él, por supuesto, una vez que tenga incorporado su expediente, pero lo transforma en PDF y lo sube, no hay, por lo menos hasta ahora no hemos tenido nunca ninguna... No sé qué caso puntual Claro, puede haber. La realidad es que, digamos, nosotros no nos podemos negar a recibir documentación. Lo que pasa es que a veces vemos que por ahí se inician trámites sin toda la documentación. Por eso es importante y nos pareció fundamental que ustedes cuenten más o menos con la documentación y dónde consultar. Muchas veces el empleado lo que hace es sugerir, asesorar. Y si tienen algún problema, no sé si fue en esta comisión médica particular, pero nosotros contamos con un coordinador administrativo que es una maravilla, que es Sebastián Rubio, que en todo caso, si hay algún inconveniente de este tipo, pueden consultarlo a él. No sé si fue en Mar del Plata. En el resto de las comisiones, la verdad que no sé cómo se trabaja. Por lo menos acá, lo que se intenta es que el trámite se inicie de la mejor manera, porque todo lo que falte después va a ser requerido por nosotros y eso va a impactar en la duración del trámite. Así que... Y tengan en cuenta que nosotros estamos acá detrás de un trabajador que está afectado por una dolencia que quizás no tiene cobertura de la aseguradora y que en muchos casos nosotros observamos o se ven en las presentaciones que tampoco tiene obra social por algún motivo particular, y entonces lo que principalmente hay que buscar acá es que si el trabajador pueda recuperarse más allá después de las indemnizaciones correspondientes y eso. Entonces, es importante acá no perder tiempo ni del lado nuestro ni del lado de los letrados. Así que eso muchas veces Sebastián nos llama cuando es un tema puntual. Nosotros estamos, cuando estamos trabajando, por supuesto, en la comisión, bajamos inmediatamente. Nos ha pasado en algún momento, ustedes habrán tenido, algunos de ustedes, audiencias de vista de causa, que faltaban a lo mejor copias cuando contestaban, porque ahora no lo hacemos más, copias de oficio. Nosotros teníamos eso al día, pero a veces se extraviaban por algún tema puntual, y tratamos de, a veces, canalizar las dudas o los problemas que tienen. Bien, les hago una consulta, una pregunta en realidad que están reiterando varios colegas, es sobre la valoración del daño ingresada con anterioridad al ASPO. ¿Qué va a pasar con el monto? ¿Se podrá actualizar? El tema de la actualización del valor del daño ha sido recurrente en las preguntas. Quizás tiene que ver con colegas que ya están actuando, ¿no? Normalmente en la comisión. Si ustedes nos pueden aclarar un poquito el tema antes de contestar para los que no estén muy al tanto. Bueno, eso lo hace el Departamento de Liquidación de Prestaciones Dinerarias. Quizás que eso sería importante también en una charla después con posterioridad, hablar del servicio de homologación y eso, pero nosotros con respecto a eso mucha injerencia no tenemos. Acá, una vez que se le tiene que liquidar el trabajador luego del acto de clausura del servicio, a los 5 días se le deposita, pero lo hace específicamente
el Departamento de Liquidación de Prestaciones Dinerarias de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo. Nosotros en ese tema no abocamos nada de eso. Bien, bueno, si les parece, la verdad que tenemos muchas preguntas de procedimiento, pero desde la facultad ya hemos conversado con ustedes y ante la buena predisposición sabemos que esta va a ser la primera de muchas charlas. La idea es agradecerles la intervención. Nos cuesta mucho llegar a colegas que tengan ganas de transmitir el conocimiento con relación a la ART, y es desde lo laboral un aspecto y un ámbito muy interesante. Y como hoy hablábamos con Natalia, también para ustedes es importantísimo que los colegas hagan bien las presentaciones para poder trabajar ¿Se cerró? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bien, perfecto. Para poder realizar la actividad de la mejor manera posible. Así que, bueno, están ampliamente invitados a una nueva charla. Vamos a organizar seguramente más cuestiones prácticas desde la facultad, desde posgrado, desde la Secretaría de Graduados. Les agradecemos mucho la intervención. Los invitamos a todos, además, a sumarse al Foro de Derecho Laboral, en donde estamos constantemente subiendo información al respecto, invitándonos a las charlas que esperemos sean muchas. Bueno, muchas gracias a la unidad de graduados. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Sería de largo.